Está demasiado senil para saber cuánto dinero tiene. Las palabras atravesaron el elegante salón de baile como un cuchillo. Mi propia nuera se reía de mi supuesto deterioro mental con la élite de Boston. No sabían que podía oírlas. Si estás viendo este vídeo, suscríbete ahora y comenta desde dónde lo estás viendo. Ahora, profundicemos en mi historia. Más champán, señora Richardson. El camarero inclinó la botella hacia la copa de Victoria, que ya estaba medio vacía. Mi nuera, Lo, asintió con la cabeza, y sus pendientes de diamantes brillaron al inclinarse hacia el círculo de la élite de Boston que la rodeaba. Está demasiado senil para saber cuánto dinero tiene. La voz de Victoria resonó en el salón de baile, seguida de una risa ensayada. Ayer me preguntó si Reagan seguía siendo presidente. Mantuve una expresión indiferente, con la mirada perdida en el elaborado centro de flores al otro lado de la sala. Mis dedos presionaron discretamente la pequeña grabadora que llevaba en el bolsillo. Mis 35 años en el sistema judicial me habían enseñado el valor de las pruebas. 6 semanas antes, me había caído por las escaleras de mi casa en Back Bay. El accidente ocurrió el día después de que le mencionara a James mi intención de revisar los documentos de la fundación educativa de mi difunto marido, Robert. Me habían operado de la cadera y estaba bajo los efectos de la medicación, que estaba eliminando en secreto. Era una prisionera en la mansión de mi hijo en Beacon Hill. Un estruendo en la cocina hizo que todos se volvieran. Aproveché la distracción para ajustar la grabadora y examinar la habitación. Cerca de las ventanas estaba el doctor Foster, el mismo médico que había insistido en que necesitaba supervisión familiar en lugar de cuidados de enfermería a domicilio. Junto a la barra, vi a Walter, mi hermano, que apartó la mirada cuando se cruzó con la mía. «Es hora de la medicación, Eleanor», interrumpió mis pensamientos la voz melosa de Victoria mientras me alejaba de la fiesta en la silla de ruedas. Sus dedos se clavaron en mi hombro, un sutil recordatorio de quién controlaba mi movilidad. Desde la ventana de lo que ahora era mi dormitorio, podía ver el Tribunal Federal, donde había presidido complejos casos de fraude financiero durante 2 décadas. No se me escapaba la ironía. Había pasado mi carrera protegiendo a personas de depredadores sofisticados, solo para encontrarme vulnerable ante aquellos que compartían mi nombre. «Deberías descansar ahora», dijo Victoria. Su tono sugería que no era una sugerencia. «El doctor Foster dice que habla demasiado. La estimulación no es buena para su estado». Asentí dócilmente y la observé mientras comprobaba la cámara de seguridad de la esquina antes de marcharse. La puerta se cerró con un clic, seguido del débil sonido de una llave girando. Encerrado de nuevo. Cuando sus pasos se desvanecieron, saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y la coloqué debajo de la almohada, junto a la carta que había descubierto ayer. ¿Correspondencia? Entre mi hijo y el juez Hammond, sugiriendo una asociación en negocios inmobiliarios, los mismos negocios que yo había empezado a investigar antes de que mis repentinos problemas de salud me obligaran a jubilarme hace 3 años. Me temblaban los dedos, pero no por la edad ni por la enfermedad, sino por la rabia. Lo habían orquestado todo, mi jubilación cuando me acerqué demasiado a su plan, la modificación del testamento de mi marido y ahora esto. Mi período de duelo, y ahora esto, un confinamiento calculado para transferir mis bienes antes de declararme incompetente. Eché un vistazo al calendario que había junto a la cama y calculé que, según la conversación telefónica que había escuchado con James, planeaban declararme legalmente incompetente en 47 días. Cerré los ojos, no por derrota, sino por concentración. Durante décadas,
Había condenado a delincuentes de cuello blanco que se creían intocables. Había desentrañado complejos planes financieros basados en mentiras y manipulación. Ahora tenía que aplicar ese mismo análisis metódico a mi propio caso. El martillo en mi mente golpeó con decisión. El juicio había comenzado. A diferencia de los acusados que se habían presentado ante mí, mi familia no tenía ni idea de que ya estaban siendo juzgados. Durante mis años en la magistratura, había aprendido que las prisiones adoptan muchas formas. La mía era una jaula de cristal y mármol valorada en varios millones de dólares. Tracé un mapa de mi cautiverio, catalogando metódicamente cada rutina y vulnerabilidad de la casa que me aprisionaba. La seguridad tenía puntos ciegos, los horarios del personal, las conversaciones en voz baja cuando creían que estaba durmiendo. «Tenemos que ajustarle la medicación otra vez», le susurró Victoria a la enfermera que había contratado. Estaba demasiado alerta durante la cena. Mi habitación, que antes era el estudio de Robert, era registrada a diario. Abrían las cartas, controlaban las llamadas y me administraban la medicación con precisión militar, aunque las dosis eran misteriosamente diferentes. Victoria había reprogramado mi horario con respecto a la receta original de mi médico, asegurándose de que estuviera somnolienta cuando llegaban las visitas y alerta durante las horas nocturnas, cuando estaba sola. Descubrí por qué me querían aquí específicamente durante una de mis exploraciones nocturnas. Detrás del cuadro del puerto de Boston que había en mi habitación, en el antiguo despacho de Robert, se encontraba la caja fuerte empotrada en la pared que contenía los documentos fundacionales. Si vendían mi casa de Back Bay, como James no dejaba de sugerir, tendrían acceso sin restricciones y no levantarían sospechas. Mi cuerpo podía estar debilitado, pero mi mente, la mente que más había diseccionado, seguía siendo fuerte. Los intrincados fraudes financieros en Nueva Inglaterra estaban agudizando su enfoque. Ellanar, ¿estás despierta? Mi hermano, Walter, entró sin llamar. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. Te traje los libros que pediste. Lo estudié con atención, el ligero temblor de sus manos, su evasión del contacto visual directo y el reloj nuevo que seguramente costaba más de lo que podía permitirse su negocio en quiebra. Gracias, murmuré, desempeñando el papel que esperaban de mí. No lo recuerdo. ¿Has traído las novelas de misterio o los libros de jardinería? Las de misterio, respondió, aunque yo no había especificado ningún género. La prueba había fallado. Después de que se marchara, oí a James hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja, pero urgente. El neurólogo ha confirmado la cita para el día 15. Sí, necesitamos que se complete la evaluación de competencia antes del cierre de Coastal Development. Hammond me ha asegurado que lo acelerará, pero necesitamos la documentación adecuada. Hice un cálculo mental, 47 días hasta que intentaran despojarme legalmente de mi autonomía. 47 días para preparar mi defensa. Esa noche, abrí la ventana con un abrecartas que guardaba en secreto. El aire primaveral de Boston entró a raudales, mi primer soplo de libertad en semanas. La altura de 3 pisos hacía imposible escapar, pero tenía otro plan. Al otro lado del jardín, podía ver la ventana de mi nieta adolescente, Abigail. La luz seguía encendida, a pesar de lo tarde que era. A diferencia de los demás, ella me había mostrado una preocupación genuina y una sutil resistencia a la versión de sus padres sobre mi estado. Cogí el pequeño espejo de mi tocador y lo incliné para captar la luz de la luna y dirigirla hacia su ventana siguiendo un patrón. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS.
Era un código antiguo de los veranos en los que le enseñaba código Morse en nuestra casa de Cape Cod. Pasó un momento y entonces su luz parpadeó en respuesta. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, mi primera aliada potencial. No se me escapó la ironía. El poderoso juez, ahora dependiendo de una chica de 16 años, pero en mis décadas en la magistratura aprendí que la justicia a menudo viene de lugares inesperados. Mientras cerraba con cuidado la ventana, recordé las palabras que había dicho a innumerables acusados. La verdad siempre sale a la luz. Por primera vez desde mi accidente, sentí un leve atisbo de esperanza. Nos preocupa tu continua confusión, explicó Eleanor James, de pie a la cabecera de la mesa del comedor como un fiscal ante un jurado. Por eso hemos reunido a todos aquí. Observé los rostros a mi alrededor. James con su traje a medida, Victoria con su sonrisa compasiva ensayada, mi hermano Walter evitando mi mirada y su esposa, Diane, jugueteando con la servilleta. También había un desconocido que nos presentaron como el Dr. Monroe. Estos episodios son cada vez más frecuentes, continuó James, pasando las diapositivas de una presentación de PowerPoint titulada Plan de cuidados para la madre. El tono clínico de su voz, como si yo no estuviera allí sentado, hizo que apretara los dedos alrededor de la taza de té. El martes pasado no reconociste a tu propio hermano, dijo. Las caras a mi alrededor. James con su traje a medida, Victoria con su sonrisa compasiva y ensayada, mi hermano Walter evitando mi mirada, su esposa Diane jugueteando con la servilleta y un desconocido presentado como el Dr. Monroe. Estos episodios son cada vez más frecuentes, continuó James, pasando las diapositivas de una presentación de PowerPoint titulada Plan de cuidados para madres. El tono clínico de su voz, como si yo no estuviera allí sentada, hizo que apretara con fuerza la taza de té. El martes pasado no reconociste a tu propio hermano, dijo James, señalando a Walter. Le llamaste Robert. Yo no había cometido tal error. La mentira deliberada quedó suspendida en el aire, una prueba para ver si la rebatía. Y ha estado tomando decisiones financieras preocupantes, añadió Victoria, deslizando una carpeta por la mesa. Afortunadamente, James ha estado supervisando sus cuentas. El Dr. Monroe asintió con gravedad. Los lapsos de memoria y la confusión financiera suelen ser indicadores tempranos de deterioro cognitivo, especialmente después de un trauma como su caída. Incliné ligeramente la cabeza, adoptando la expresión de confusión que esperaban. No recuerdo ninguna confusión con mis finanzas. Esa es precisamente la cuestión, madre. James suavizó el tono con fingida preocupación. No lo recuerdas, dijo. Observé cómo pasaban documentos que nunca había visto, con firmas que supuestamente eran mías. 3 años como fiscal y 20 como juez me habían enseñado a reconocer una falsificación cuando la veía. Me gustaría una segunda opinión, dije con suavidad. El Dr. Monroe sonrió con condescendencia. Ya ha visto a 3 especialistas, señora Richardson. Todos coinciden en que las decisiones financieras complejas son demasiado estresantes para usted en este momento. Otra mentira. Solo había visto a un médico, el médico de ellos, desde mi caída. Walter, dije en voz baja, volviéndome hacia mi hermano. Tú eres quien más tiempo me conoce. ¿Crees que soy incapaz? Sus ojos se posaron en James antes de responder. Ellie, no has sido tú misma últimamente. A veces pareces estar bien, pero luego te confundes. La traición me dolió más de lo que esperaba. Asentí lentamente, desempeñando mi papel, mientras en mi interior catalogaba cada engaño para el caso que estaba construyendo. Más tarde, esa noche,
No podía dormir y oí voces en el jardín. Al asomarme por la ventana, vi a Walter y James discutiendo acaloradamente. Esto no es lo que acordamos, siseó Walter. Dijiste que la protegeríamos para que no tomara decisiones precipitadas mientras se recuperaba, no que le quitarías todo. Tus problemas financieros no se resolverán solos, James. A menos que hayas encontrado otra forma de pagar tus deudas de juego. Los hombros de Walter se hundieron en señal de derrota. Solo prométeme que la cuidarás. Por supuesto que tendrá los mejores cuidados que el dinero pueda comprar, respondió James con suavidad, utilizando el mismo tono que había empleado con innumerables clientes a los que le había visto representar en mi sala del tribunal. Me alejé de la ventana, con una pieza crucial del rompecabezas encajando en su sitio. Mi hermano no era un genio, era otro peón. James había aprovechado los problemas financieros de Walter para ganarse un aliado, alguien que pudiera corroborar sus afirmaciones sobre mi estado mental. Mientras volvía a la cama, revisé mi evaluación. James no solo quería mi dinero. Los sofisticados mecanismos legales que estaba estableciendo sugerían un plan más amplio, posiblemente relacionado con la investigación inmobiliaria que había iniciado antes de mi jubilación forzosa. Había mucho más en juego de lo que pensaba y el tiempo se agotaba. El dolor en la cadera me despertó a las 2:17 de la mañana. Victoria había vuelto a ajustar mi medicación, sustituyendo los analgésicos por sedantes. Había estado aguantando el dolor con la escalera entre las manos. La claridad mental que me proporcionaba merecía la molestia. Me levanté con la silenciosa destreza que había adquirido, buscando las muletas que había escondido debajo de la cama en lugar de la silla de ruedas que preferían que utilizara. Semanas de exploración nocturna me habían enseñado los turnos de los guardias y los puntos ciegos de las cámaras. Una tenue luz se filtraba desde el estudio de James. La puerta estaba entreabierta, algo inusual en mi meticuloso hijo. Me acerqué con el sigilo que había desarrollado desde mi encarcelamiento, manteniendo el equilibrio con cuidado sobre las muletas. Necesitamos esa resolución de competencia inmediatamente, dijo la voz urgente de Victoria a través de la rendija. El Banco de Nueva Inglaterra está cuestionando las transferencias de la fundación, dijo. Me acerqué más y vislumbré una videollamada en el portátil de James. Respondió la voz de un hombre, el juez Richardson. Se había labrado una reputación impecable a lo largo de décadas. Necesitamos más pruebas de incapacidad. Hammond prometió agilizar el proceso administrativo. James espetó. Pero ni siquiera él puede ignorar los procedimientos por completo. Reconocí el nombre inmediatamente, el juez Hammond, el mismo colega que había cuestionado mi estabilidad cuando empecé a investigar aprobaciones irregulares para promociones inmobiliarias de lujo 3 años atrás. ¿Mi nombre? Está en documentos que ella no debería haber firmado, continuó James. Si recupera el control y revisa esos papeles. Las implicaciones me golpearon como golpes físicos. James no solo había manipulado mi jubilación o mi situación actual, había falsificado mi firma en documentos legales, posiblemente durante años. Al cambiar el peso de mi cuerpo, mi muleta rozó un jarrón decorativo. El suave roce congeló la conversación al instante. ¿Qué ha sido eso? Siseó Victoria. Retrocedí tan rápido como me lo permitía mi cadera dañada, pero no lo suficientemente rápido. James me encontró en el pasillo, fingiendo desorientación. Madre, ¿qué haces fuera de la cama? Al baño. Murmuré, fingiendo ser la anciana confundida que ellos creían que era. Victoria apareció detrás de él, con una expresión que pasó de la alarma al cálculo.
Le ajustaré la medicación de la noche. Está claro que le está haciendo efecto demasiado rápido. Después de que me acompañaran de vuelta a mi habitación, esperé, contando los minutos, hasta estar segura de que habían vuelto a su reunión. Entonces, recuperé el pequeño cuaderno que había escondido en el lomo hueco de un libro, otro truco de mis días como fiscal de delitos financieros. En él había documentado todas las conversaciones que había escuchado, todos los visitantes sospechosos, y todas las discrepancias en la contraseña del ordenador portátil de James, que había sido sorprendentemente fácil de deducir durante mis anteriores exploraciones nocturnas. Victoria Zoo 714, el nombre y la fecha de nacimiento de su esposa. La gente rara vez se desvía de sus patrones personales, un hecho que había aprovechado en innumerables casos de fraude. Lo que descubrí confirmó mis peores sospechas. Correos electrónicos que detallaban cómo James había alterado el testamento de Robert mientras yo estaba fuertemente medicado tras su repentina muerte. Pruebas de la asociación entre James y Hammond para forzar mi jubilación anticipada cuando empecé a investigar su negocio inmobiliario. Y documentación de transferencias sistemáticas desde mis cuentas a entidades offshore. Añadí las revelaciones de esta noche a mi creciente expediente. Mi mente judicial organizaba metódicamente las pruebas, incluso mientras mi corazón se rompía ante la profundidad de la traición. El hijo que había criado, la mente jurídica que había ayudado a formar, había vuelto en mi contra todas las lecciones que le había enseñado. Me temblaba ligeramente la mano mientras escribía, no por la edad ni por la enfermedad, sino por una ira fría y clarificadora. Por primera vez desde mi accidente, comprendí plenamente el alcance de lo que estaba luchando y lo que podía perder si fracasaba. ¿Te ha gustado el té, Eleanor?, preguntó Victoria. Recogiendo mi taza vacía, esbozó esa sonrisa condescendiente que había llegado a detestar. La manzanilla es mi favorita, mentí. Siempre había odiado la manzanilla, algo que mi difunto marido habría sabido al instante. La ignorancia de Victoria sobre esos detalles revelaba la superficialidad de su interés. Mientras se marchaba, repasé mentalmente mi situación. Quedaban 42 días para la vista de competencia. Mi movilidad estaba limitada por una fractura de cadera en proceso de curación, y mis comunicaciones estaban vigiladas. Mis medicamentos estaban controlados. En mi contra tenía a mi hijo, un brillante abogado con poderosas conexiones, y a mi nuera, una abogada con influencia social entre la élite de Boston, un juez federal corrupto, y un hermano que se había comprometido económicamente a cumplir sus órdenes. Una confrontación directa sería desastrosa. Ya habían sentado las bases para presentarme como una persona confusa e inestable. Sería mi palabra contra una familia preocupada y múltiples testigos expertos. La solución vino de un caso inesperado que había presidido años atrás. Un denunciante corporativo que sobrevivió reflejando la imagen esperada mientras reunía pruebas. Si querían una anciana confusa, eso era exactamente lo que les daría. En apariencia, comencé inmediatamente y de forma deliberada a perder objetos, a parecer absorta en programas de televisión sin sentido, mientras escuchaba a escondidas todas las conversaciones y, de vez en cuando, llamaba a Victoria por el nombre de mi difunta madre. Estoy preocupado por ella, le dijo James a Victoria esa noche, sin saber que yo podía oírlos desde la habitación contigua. Parece que está deteriorándose más rápido de lo que predijo el doctor Foster. En realidad, eso es una buena noticia, respondió Victoria. La audiencia será mucho más fácil si su estado es evidente para todos. Ajusté en secreto mi régimen de medicación,
escondiendo las pastillas en un pequeño hueco detrás de la moldura decorativa del marco de la cama. Décadas de presidir casos de fraude financiero me habían enseñado que incluso los planes más sofisticados tienen puntos débiles, a menudo en la comunicación entre los conspiradores. Mi primera oportunidad se presentó cuando descubrí el resentimiento de Abigail hacia sus padres controladores durante nuestras clases de crucigramas, la única interacción que Victoria aprobaba. Probé los límites. ¿Tus padres revisan tus mensajes?, le pregunté con naturalidad. El destello de reconocimiento en sus ojos me lo dijo todo. Mi nieta estaba tan atrapada como yo, solo que en una jaula diferente. Tienen control parental en mi teléfono, susurró. Pero no en la tableta del colegio. Esa noche, tras confirmar que Abigail estaba dispuesta a ayudar, le dije: «Te tratan como si ya no estuvieras aquí, abuela». Redacté un correo electrónico cuidadosamente codificado para mi antigua asistente judicial, Margaret Holloway. Se requiere revisión urgente del caso 67R. Documentación comprometida. Se necesita canal seguro durante 15 años. Margaret había sido mi mano derecha en los tribunales. Ella reconocería nuestro código para las investigaciones internas de corrupción judicial, y documentación comprometida significaría coacción. Mientras Abigail llevaba la tableta a su habitación, centré mi atención en Jeff Collins, el conductor contratado para mis citas médicas. Lo había observado con atención, la forma respetuosa en que mantenía el contacto visual, a diferencia de los demás, que me miraban como si fuera invisible, la sutil ayuda que me ofrecía sin hacerme sentir indefensa. Había algo familiar en él, algo que no lograba identificar, pero mi instinto, agudizado tras décadas de leer a testigos, me decía que podría convertirse en un aliado esencial en lo que cada vez más parecía el caso más importante de mi carrera, un caso en el que yo era a la vez juez, fiscal y víctima, con mi libertad y mi legado en juego. El deterioro cognitivo puede manifestarse de forma irregular, explicó el doctor Lawrence Peterson a James y Victoria, mientras yo me sentaba frente a él, parpadeando deliberadamente muy despacio. Algunos días pueden parecer mejores que otros. Reconocí a Peterson inmediatamente. 5 años atrás, presidí un caso relacionado con un fraude al seguro de su clínica. Las pruebas eran sustanciales, aunque el caso fue finalmente desestimado por motivos técnicos. Su reconocimiento brilló en sus ojos cuando James nos presentó, rápidamente enmascarado por su distanciamiento profesional. A lo largo de la evaluación, alterné entre una lucidez aguda y una confusión vaga, desestabilizando su valoración. Cuando la enfermera salió un momento, abandoné mi actuación. «Dr. Peterson», dije, bajando la voz a su antigua autoridad judicial. «Tengo 30 segundos. Sé de las irregularidades en la facturación de su clínica. En 2020, esos registros fueron sellados, no destruidos. Firme una declaración de capacidad falsificada y me aseguraré de que sean examinados», palideció. «Eso es chantaje, juez Richardson. Es supervivencia, doctor, y una oportunidad de redención». Volví a mi confusión cuando la enfermera regresó al día siguiente. Jeffrey Collins me ayudó a subir al coche para ir a mi cita de fisioterapia. Mientras nos alejábamos de la mansión, habló sin volverse. «No me recuerda, ¿verdad, juez Richardson?» Lo estudié en el espejo. «Debería hacerlo. Hace 10 años, Commonwealth contra Collins Bank. Caso de fraude». Lo reconocí. Jeffrey Collins, un joven ejecutivo financiero, había sido presionado por sus superiores para falsificar registros. Yo había reconocido la coacción y ordené rehabilitación en lugar de prisión. Me dio una segunda oportunidad,
dijo en voz baja, con la mirada fija en la carretera. Usted vio la diferencia entre alguien obligado a cometer un delito y alguien que lo acepta. Ahora trabaja para mi hijo. Cambió ligeramente su nombre y la verificación de sus antecedentes fue superficial. Me miró por el retrovisor. Reconocí las señales cuando me contrataron, la forma en que hablan de ti cuando no estás presente, los horarios de la medicación, y sin embargo no has dicho nada. He estado esperando, observando. Me entregó un teléfono seguro, sin apartar la vista de la carretera. Tu antigua secretaria te envía saludos. Está infiltrada en el bufete de tu hijo como secretaria temporal. Lo han arreglado tus antiguos contactos en los tribunales. Mi tercera aliada apareció más tarde esa semana, cuando la jueza Martha Williams, una colega de toda la vida, llegó para una visita amistosa. Victoria se quedó cerca hasta que Martha mencionó sus recientes síntomas de la menopausia, lo que hizo que mi delicada nuera se marchara con excusas poco convincentes. Recibí un mensaje preocupante. Una vez que nos quedamos solas, Martha dijo en voz baja: Margaret te ha enviado tu código. Cuéntamelo todo. Durante 20 minutos, le expuse mi situación, la jubilación manipulada, la alteración de la medicación, y los planes que había escuchado para internarme en un centro psiquiátrico. Martha escuchó con la misma atención que prestaba a los casos de pena capital. Han calculado mal de forma espectacular, dijo finalmente. Ven tu vulnerabilidad física y dan por hecho que tienes deterioro cognitivo. Es un error clásico, pero eficaz. Me han aislado, controlan mi medicación, vigilan mis comunicaciones y están construyendo sistemáticamente un caso de incompetencia, respondí. Entonces construiremos un contraargumento más sólido, dijo Martha apretándome la mano. Eleanor, tú enseñaste a toda una generación de mentes jurídicas de Boston a diseccionar conspiraciones financieras. Es hora de aplicar esas lecciones a tu propia situación. Esa noche, durante otra gala benéfica en la mansión, sufrí la humillación más pública hasta el momento. Victoria, envalentonada por el champán, me presentó al círculo social de Boston como nuestra querida Eleanor, que lamentablemente ya no distingue el pasado del presente, dando a entender que confundía a las personas con personajes de telenovelas. Respondí derramando accidentalmente champán sobre mi vestido, lo que reforzó su percepción de mi deterioro. Mientras tanto, el dispositivo de grabación oculto en mi broche, proporcionado por Martha, capturó cada palabra condescendiente. Más tarde, cuando revisé las grabaciones a solas, me di cuenta de algo que había pasado por alto, el tono íntimo que Victoria utilizaba al mencionar a Hammond, lo que sugería que su relación iba más allá de lo profesional. Otra pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Algo está pasando con las aprobaciones de los proyectos de desarrollo costero, dijo James por teléfono, paseándose por su estudio. Fingí estar dormida en una silla cercana. Alguien está haciendo preguntas sobre nuestro proceso de concesión de licencias. Mi estrategia había entrado en su fase activa. A través de los canales establecidos por Margaret, se había filtrado a los periodistas financieros información cuidadosamente seleccionada, nunca suficiente para desencadenar una investigación formal, pero sí para levantar sospechas. Al mismo tiempo, Martha había conseguido que un importante inversor en desarrollo costero solicitara una reunión urgente con James para tratar cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa. Hammond está sintiendo la presión del Comité de Ética Judicial. Victoria se lo contó a James esa misma noche. Su discusión en voz baja llegó hasta mi habitación a través de la rejilla de la calefacción. Tenemos que finalizar la resolución sobre la competencia antes de que ella tenga un momento de lucidez. James contrató al renombrado neuropsiquiatra Dr.
Kenneth Goldstein para que realizara una evaluación definitiva, sin saber que Goldstein y yo habíamos trabajado juntos en un comité de ética médico-legal años atrás. El doctor, conocido por su integridad inquebrantable, había sido recomendado específicamente por Marta por esa misma cualidad. Mientras tanto, durante una evaluación legítima de la cadera, finalmente conseguí un momento de privacidad con Margaret. «Estamos listos para proceder», me susurró mientras el médico examinaba mis radiografías en otra habitación. «Pero necesitamos pruebas físicas del testamento original, los documentos y las transferencias bancarias. Sin ellos, es tu palabra contra la suya, y él ha construido una narrativa muy convincente sobre tu salud mental». El reto parecía insuperable. ¿Cómo podía yo, con movilidad limitada y bajo vigilancia constante, acceder a la caja fuerte de mi habitación y sacar los documentos? «Mi nieta», dije en voz baja. «Ella es nuestra clave». Esa noche, mientras Victoria supervisaba mi hora del baño con excesiva atención a mi medicación, noté su tensión. Las pruebas fabricadas de mi deterioro estaban funcionando demasiado bien. Estaban acelerando su calendario. Preocupados por dejar cabos sueltos, se movían más rápido de lo esperado. «Debe de ser agotador», dije vagamente, «cuidar de alguien tan confundido». La sonrisa de Victoria se tensó. «La familia cuida de la familia», dijo. «Eleanor, sí», asentí, mirándola directamente a los ojos y dejando caer momentáneamente mi fachada. «Eso es exactamente lo que debe hacer la familia». Algo en mi expresión la hizo retroceder ligeramente. Por un breve instante, la duda se reflejó en su rostro. ¿Me había subestimado? El momento pasó cuando recuperó la compostura, atribuyendo mi momentánea lucidez a una fluctuación aleatoria. Pero yo lo había visto. La primera grieta en su confianza. Esa noche, después de otra lección de crucigramas con Abigail, puse en marcha la siguiente fase. Le revelé más verdades a mi nieta. «Tus padres están intentando hacerse con el control de mis bienes y de la fundación educativa que tu abuelo y yo planeamos crear. He descubierto que tu padre falsificó documentos durante mi período de duelo. Están utilizando mi condición física temporal para declararme mentalmente incompetente». La respuesta de Abigail demostró una madurez superior a sus 16 años. «Siempre he sentido que algo no iba bien en esta casa. ¿Cómo puedo ayudar?». Le expliqué que necesitaba acceder a la caja fuerte escondida detrás del cuadro de mi habitación. Una vez en el despacho de Robert, digitalizaríamos los documentos cruciales. Juntos, elaboramos un plan. Abigail crearía una distracción para alejar a Victoria y a los guardias de seguridad, lo que me daría unos minutos preciosos para acceder a la caja fuerte. Al marcharse, Abigail se detuvo en la puerta. «Abuela, te he observado toda mi vida. Nunca has sido una persona que se rindiera. Por eso te tienen tanto miedo». Sus palabras reforzaron mi determinación. La jueza, que había pasado décadas velando por la justicia de los demás, no iba a fallar a la suya propia. El pronóstico meteorológico de Boston anunciaba una fuerte tormenta, vientos fuertes y lluvias torrenciales. Lo había estado siguiendo de cerca, sabiendo que las condiciones meteorológicas extremas suelen provocar cortes de electricidad e interferir en los sistemas de seguridad. Los generadores de emergencia estaban cargados y listos. Escuché a James dar instrucciones al personal de seguridad sobre el protocolo habitual en caso de corte de electricidad. Prioridad a los sistemas de vigilancia, y luego al control de la climatización. Perfecto. Cuando la tormenta azotó con toda su fuerza, las luces de la mansión parpadearon momentáneamente antes de sumirse en la oscuridad. Se activó la iluminación de emergencia,
pero los sistemas de seguridad tardaron aproximadamente 3 minutos en pasar a la energía de reserva, el tiempo crítico que había previsto. Abigail ejecutó su papel a la perfección, gritando mientras Victoria y el guardia de seguridad corrían en su ayuda, exactamente como estaba planeado. Me moví con rapidez, gracias a los meses de práctica secreta con mis muletas. Llegué al cuadro que ocultaba la caja fuerte, y con los dedos firmes a pesar de todo, introduje la combinación que había memorizado décadas atrás, cuando Robert la instaló. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. El testamento original de Robert, con estipulaciones claras sobre la fundación educativa, extractos bancarios que mostraban transferencias no autorizadas, y lo más valioso, cartas escritas a mano por Robert, en las que detallaba sus deseos para nuestra herencia. Con la pequeña cámara que me había proporcionado Marta, fotografié cada documento crucial. Para cuando se restablecieron los sistemas y la seguridad volvió a sus patrones de patrulla normales, todo estaba en su sitio, sin dejar rastro de mi intrusión. La tormenta continuó durante toda la noche. Por la mañana, mientras Boston seguía lidiando con las inundaciones y los cortes de electricidad, el Dr. Goldstein llegó para mi evaluación programada. Los agentes federales, aprovechando las condiciones meteorológicas para llevar a cabo una operación discreta, se posicionaron estratégicamente en las inmediaciones. A pesar de las protestas de Victoria, Goldstein insistió en realizar la evaluación en privado. Tras exhaustivas pruebas cognitivas, anunció: el juez Richardson no solo demuestra plena capacidad cognitiva, sino también una de las mentes más brillantes que he encontrado en mi carrera profesional. Cualquier sugerencia de incapacidad mental es, en mi opinión profesional, completamente infundada. Cuando Victoria intentó rebatir su evaluación, los agentes federales se presentaron con órdenes de registro para las oficinas de los residentes y de James. El momento no era casual, sino la culminación de semanas de meticulosa planificación coordinada por Martha Williams y el fiscal federal Donovan, basándose en las pruebas que yo había ido proporcionando. ¿Qué significa esto?, exigió James al llegar a casa y encontrar a los agentes catalogando sus archivos. James Richardson, declaró formalmente el fiscal Donovan. Estamos investigando acusaciones de maltrato a personas mayores, fraude, falsificación y corrupción judicial. James palideció al mirarme. Yo seguía en mi silla de ruedas, pero estaba sentada más erguida y la confusión había desaparecido de mis ojos. Madre, logró decir. Todo esto es un malentendido. Su señoría, le corregí en voz baja, recuperando mi tono judicial por primera vez en meses. Se dirigirá a mí como su señoría. La tormenta exterior pareció detenerse momentáneamente, como si la propia naturaleza reconociera que la justicia, aunque tardía, había llegado por fin. 47 días, dije, rompiendo el silencio de shock que se había apoderado del salón. Eso es lo que creías que tenías hasta la vista de competencia. En cambio, tienes unos 47 minutos para decidir cómo proceder. James se quedó paralizado entre dos agentes federales. Victoria estaba sentada rígida en el sofá, su postura perfecta finalmente fallándole. Walter y Diane habían sido convocados y parecían conmocionados por la escena que se desarrollaba ante ellos. El fiscal federal Donovan, un antiguo secretario mío, expuso los cargos que se estaban preparando: fraude, falsificación, maltrato de personas mayores, conspiración y pruebas de corrupción judicial que se extendían hasta el juez Hammond. Esto no está pasando, susurró Victoria, perdiendo su compostura de mujer de la alta sociedad. Estás confundida. Llevas meses confundida.
Todo el mundo lo ha visto. Lo que todo el mundo vio, respondí con calma, fue una actuación digna de un Oscar por parte de un exfiscal que ha pasado décadas observando a testigos. Les di exactamente lo que esperaban ver. Los agentes federales trajeron cajas de cartón que habían sido confiscadas de la caja fuerte de la oficina de James. Contenían documentos que nunca había visto antes, pero inmediatamente reconocí que eran falsificaciones de mi firma, autorizaciones con fecha anterior, y conversaciones grabadas con Hammond. Discutimos cómo acelerar mi audiencia de competencia. Lo bonito de la conspiración, continué, dirigiéndome directamente a James, es que requiere comunicación entre los conspiradores. Dejaste mías digitales por todas partes, correos electrónicos, registros telefónicos, mensajes de texto. ¿De verdad creías que no reconocería los mismos patrones? Pasé décadas procesando a Walter. Se levantó bruscamente. No tenía ni idea de nada de esto. Ellie, James me dijo que estabas teniendo episodios, mostrando signos de demencia. Dijo que te estábamos protegiendo mientras vaciábamos tus cuentas para cubrir tus deudas de juego. Terminé por él. Sí, yo también escuché esa conversación. Los ojos de Victoria se movían rápidamente entre los agentes, que calculaban sus opciones. Solo seguía las instrucciones de James. Él se encarga de todos los asuntos financieros. Yo solo me preocupaba por el cuidado de Eleanor. ¿Por eso ajustaste mi medicación sin autorización médica?, pregunté. ¿O por eso ordenaste al personal que me aislara de mis amigos? ¿O quizás por eso le dijiste a la Junta del Museo de Boston que estaba sufriendo un trágico deterioro mental cuando llamaron para preguntar por mi donación anual? No supo qué responder. James, siempre tan abogado, se había mantenido en silencio, evaluando sus opciones. Finalmente habló, con voz controlada. Son acusaciones muy graves que abordaré por las vías legales correspondientes. Mi madre ha malinterpretado claramente nuestros esfuerzos por protegerla tras una lesión traumática. El fiscal Donovan dio un paso al frente. Señor Richardson, tenemos grabaciones en las que habla de formas de declarar a su madre incapacitada, concretamente para hacerse con el control de sus bienes. Antes de que ella revise esos documentos fundacionales, y ahora, añadí en voz baja, esos documentos fundacionales han sido revisados, no solo por mí, sino por investigadores federales. La sala volvió a quedar en silencio, solo roto cuando Abigail entró. Se dirigió directamente a mi lado, una declaración física de lealtad que lo decía todo. Victoria jadeó. Abigail, ven aquí inmediatamente. No, respondió simplemente mi nieta. Me quedo con la abuela. Esta intervención familiar ha terminado. Anuncié que la verdadera intervención acababa de comenzar. Mientras los agentes federales iniciaban los trámites formales, me acerqué a la ventana. Abajo, las furgonetas de los medios de comunicación ya se estaban reuniendo. La comunidad jurídica de Boston se vería sacudida por el escándalo que involucraba a un destacado abogado y un juez federal, pero mi atención se centró en un coche que se detenía. Margaret había llegado con el doctor Lawrence Peterson, quien finalmente había elegido la integridad por encima de la supervivencia. Ahora todos tenían que tomar una decisión, incluido mi hijo. Cerré los ojos brevemente, sintiendo el peso tanto del triunfo como de la tragedia. La jueza había dictado su veredicto, pero la madre que hay en mí aún lloraba por lo que se había perdido. La lluvia azotaba las ventanas del juzgado, haciendo eco de la tormenta que me había servido de cobertura para reunir pruebas días atrás. Ahora, esas mismas pruebas se presentaban en una audiencia preliminar ante la jueza Caroline Matsumoto,
una jurista conocida por su postura inflexible en los casos de maltrato a personas mayores. James estaba sentado con su equipo de defensa, separado de Victoria, que había contratado a su propio abogado. Su estrategia de culparse mutuamente había comenzado casi inmediatamente después de la detención. Mi hijo no me había mirado ni una sola vez desde que entró en la sala. Las pruebas sugieren una conspiración premeditada que se remonta al menos a 3 años atrás, cuando la jueza Richardson inició una investigación sobre la concesión irregular de licencias inmobiliarias, y fue obligada a jubilarse, declaró el fiscal Donovan. Me senté con una postura perfecta en la primera fila, ya sin silla de ruedas, aunque todavía con la ayuda de un bastón. Mi fisioterapia se había acelerado considerablemente desde que dejé de tomar los sedantes que Victoria había sustituido por mis analgésicos recetados. Los documentos recuperados de la caja fuerte de la oficina del Sr. Richardson revelan la falsificación sistemática de la firma de la jueza Richardson en múltiples instrumentos financieros, incluidas transferencias de la Fundación Educativa Richardson Holloway. Continuó Donovan. Mis pensamientos se desviaron momentáneamente hacia Robert. ¿Qué pensaría él de nuestro hijo? Ahora, el niño que habíamos criado con tanto énfasis en la integridad y la justicia, se había convertido en todo aquello contra lo que habíamos luchado durante nuestras carreras. La voz del juez Matsumoto me devolvió al presente y al testimonio médico. El doctor Goldstein se acercó al estrado. Su testimonio desmontó metódicamente la narrativa que James y Victoria habían construido sobre mi deterioro cognitivo. Le siguió el doctor Foster, que ahora cooperaba con la fiscalía para reducir su propia responsabilidad por violaciones de la ética médica. Durante un breve receso, Marta se unió a mí en un banco fuera de la sala del tribunal. Hammond dimitió esta mañana. Se espera que la acusación se presente a finales de semana. Otros 2 jueces están siendo investigados por irregularidades similares en la aprobación de propiedades inmobiliarias. Asentí, procesando el impacto cada vez mayor. Los documentos de la Fundación están asegurados y validados. Hemos presentado medidas cautelares de urgencia para congelar todos los activos transferidos. Ella dudó. Ellanir, debes saber que la contabilidad forense preliminar sugiere que James ha estado desviando fondos durante casi 5 años. Esto comenzó antes de la muerte de Robert. La revelación me golpeó como un puñetazo, no solo por la traición oportunista tras mi lesión, sino por el engaño calculado y prolongado que se remontaba a años atrás. Había estado investigando a mi propio hijo sin saberlo. Juez Richardson, levanté la vista y vi a Walter acercándose con cautela, con Diane a su lado. El rostro de mi hermano mostraba los estragos de la culpa y la vergüenza. ¿Podemos hablar en privado? Marta me apretó la mano en señal de apoyo antes de dejarnos solos. He prestado declaración completa a la fiscalía, dijo Walter con voz entrecortada. Todo lo que James me dijo, todo en lo que le ayudé. Estaba ahogado en deudas, Ellie. Me ofreció si apoyo su versión de tu estado, seré tu salvación. Observé a mi hermano mayor, que siempre había sido imprudente con el dinero y buscaba atajos. ¿Sabías lo que planeaba? ¿Todo? Insistió Walter, con lágrimas en los ojos. Necesitabas supervisión después de tu caída. Tu juicio estaba alterado. Le creí porque necesitaba creerle. El dinero de la fundación, el futuro educativo de mis nietos. Walter apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. Responde con la verdad. Cuando se reanudó la vista, observé atentamente a James. El abogado, antes tan seguro de sí mismo, parecía visiblemente abatido, y su caro traje de repente le quedaba demasiado grande.
Cuando el juez Matsumoto denegó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga y por temor a que se alteraran las pruebas, algo se quebró en su expresión, quizá al darse cuenta por primera vez de que sus poderosas conexiones no podían protegerlo de las consecuencias. Cuando lo dejaron salir, nuestras miradas finalmente se cruzaron. En ese momento, yo no era la jueza Eleyanena Richardson, famosa por su rígida aplicación de la justicia. Era simplemente una madre que veía el colapso moral total de su hijo. Mantuve la compostura hasta llegar a la sala privada que Marta había preparado. Solo entonces, protegida del público, me permití un momento de profundo dolor por todo lo que había perdido, no solo los bienes y la confianza, sino la propia familia. Luego, enderecé la espalda, me sequé los ojos y me preparé para enfrentarme a las cámaras que esperaban fuera. El caso estaba lejos de haber terminado y, como había dicho en innumerables tribunales, la justicia no solo debe hacerse, sino que también debe verse que se hace. Todos de pie. Se abre la sesión, preside la honorable jueza Caroline Matsumoto. Habían pasado 6 meses desde la vista preliminar. Ahora, tras docenas de mociones, contramociones y negociaciones de conformidad, el caso contra mi hijo había llegado a su fin. James había aceptado un acuerdo de conformidad que implicaba a Hammond y a varios funcionarios en un plan de corrupción más amplio. Me senté en la primera fila, vestido con el mismo traje negro austero que había llevado durante mi último día en el estrado. A mi lado, Abigail me apretó la mano en señal de apoyo. Mi nieta se había mudado conmigo de forma permanente, prosperando lejos del hogar manipulador de sus padres. Antes de aceptar el acuerdo de culpabilidad, la jueza Matsumoto se dirigió al tribunal. Deseo escuchar a la víctima, el juez Richardson. ¿Desea hacer una declaración? Me acerqué al estrado, sintiendo el peso de la atención de todos. Durante décadas, yo había estado detrás del estrado. Ahora, me encontraba frente a él, en una posición que nunca había imaginado. Su señoría, comencé con voz firme. La justicia cumple 2 funciones esenciales en la sociedad: responsabilizar a quienes violan nuestras leyes y proporcionar una vía de rehabilitación cuando es posible. Podía sentir la mirada de James desde la mesa del acusado, con una expresión indescifrable. James Richardson no solo violó las leyes estatutarias, sino también la confianza fundamental de las personas. Como fiscal, perseguí la justicia contra los depredadores financieros. Como jueza, condené a quienes explotaban la vulnerabilidad de los demás. Pero como madre, mi voz titubeó brevemente antes de recuperar su fuerza. No supe ver la corrupción moral que se estaba gestando en mi propio hogar. La sala del tribunal permaneció en perfecto silencio. El acuerdo de culpabilidad presentado ante este tribunal reconoce los delitos de James Richardson y establece un marco para su posible rehabilitación. Lo apoyo, no por sentimentalismo maternal, sino por principios judiciales. Nuestro sistema debe castigar las malas acciones, pero sin cerrar la puerta a la redención, por difícil o lejana que sea. El juez Matsumoto asintió pensativo. En cuanto a Victoria Richardson, mi nuera, su caso debe seguir adelante de acuerdo con las pruebas y la ley. Su calculada manipulación de mi medicación demuestra por sí sola una intención premeditada de hacerme daño. No pido ningún trato especial, ni a favor ni en contra de ella, basándome en nuestra relación familiar. Después de volver a mi asiento, el juez Matsumoto aceptó formalmente el acuerdo de culpabilidad. James cumpliría 7 años, con posibilidad de libertad condicional después de 5, siempre que continuara cooperando con las investigaciones en curso por corrupción. Al concluir el proceso, se permitió a James hablar conmigo un momento. Mientras se lo llevaban, me preguntó:
¿Por qué has apoyado el acuerdo? Después de todo lo que he hecho. Porque la justicia no es venganza, respondí con serenidad. He dedicado mi carrera a garantizar que las consecuencias sean proporcionales, no meramente punitivas. Eso es todo, un principio jurídico que estudié. Estudié el rostro de mi hijo, buscando algún vestigio del niño que había criado. No, James. Lo apoyé porque, a pesar de todo, recuerdo quién eras antes de que la ambición te corrompiera. Si esa persona sigue existiendo en algún lugar es una pregunta que solo el tiempo responderá. Bajó la mirada. No empecé planeando todo esto. Comenzó con una concesión, luego otra pareció más fácil. He oído esa progresión en innumerables acusados. La pregunta ahora es si utilizarás estos años para reconstruir tu integridad, o simplemente para planear tu próximo plan. Mientras los guardias se preparaban para escoltarlo fuera, James dudó. Los documentos fundacionales. ¿De verdad papá quería que estuvieran estructurados así, con tantas restricciones y disposiciones de supervisión? Sí, porque él entendía lo que tú te negabas a aprender, que el poder sin responsabilidad conduce inevitablemente a la corrupción, incluso dentro de las familias, especialmente dentro de las familias. Los guardias se lo llevaron, dejándome solo con Marta y Abigail en la sala del tribunal, que se vaciaba. ¿Estás bien?, me preguntó Marta en voz baja. Reflexioné cuidadosamente sobre la pregunta. No, respondí finalmente. Pero lo estaré. Afuera, los periodistas esperaban declaraciones. Adentro, reuní fuerzas para un último acto judicial, enfrentándome al público no como una víctima en busca de compasión, sino como la encarnación de la justicia misma, herida, pero sin doblegarme, devastada personalmente, pero reivindicada profesionalmente. ¿Lista, abuela?, preguntó Abigail, ofreciéndome su brazo para apoyarme. Asentí con la cabeza, enderezándome y dejando a un lado mi bastón. La justicia se sostiene por sí sola, murmuré, más para mí misma que para ella, incluso cuando duele. El caso Richardson ha cambiado radicalmente las leyes de protección de las personas mayores en Massachusetts, declaró el decano Harrington desde el estrado. El auditorio de la Facultad de Derecho de Harvard estaba repleto de estudiantes, profesores y medios de comunicación para asistir al simposio sobre justicia para las personas mayores. Me senté en el escenario entre distinguidos ponentes, sin necesidad de bastón. 6 meses de fisioterapia adecuada me habían devuelto casi toda la movilidad. La terapia me había devuelto casi toda la movilidad, aunque los inviernos de Boston probablemente siempre me causarían dolor en la cadera. La experiencia de la jueza Richardson ha puesto de manifiesto las graves vulnerabilidades de nuestros sistemas de tutela, continuó Harrington. La legislación que ahora se está tramitando en la Cámara de Representantes lleva su nombre, la Ley Richardson, que establece nuevas y estrictas protecciones contra el comportamiento depredador disfrazado de cuidado familiar. Después del simposio, regresé a mi casa restaurada en Back Bay. La Fundación Educativa Richardson Holloway ya estaba en funcionamiento y apoyaba a 15 estudiantes becados de comunidades desfavorecidas. Margaret había aceptado ser su directora ejecutiva, aportando su meticulosa atención al detalle a la administración. Walter y yo habíamos llegado a una reconciliación incómoda. Su cooperación con los fiscales le había valido la inmunidad, pero había perdido casi todo en el proceso. Sobrio desde hacía 4 meses, estaba reconstruyendo poco a poco su vida, empezando por un trabajo honrado como gerente de una pequeña librería. Victoria había sido condenada a 3 años de prisión por maltrato de personas mayores, manipulación de medicamentos y otros cargos.
Su círculo social se evaporó en el momento en que sus delitos se hicieron públicos. La antigua socialité, que en su día se burló de mi confusión en elegantes fiestas, ahora vestía ropa de la prisión mientras participaba en servicios comunitarios obligatorios con residentes de edad avanzada. El juez Hammond y otros 3 funcionarios habían sido imputados en una investigación por corrupción que seguía ampliándose. El escándalo de las licencias inmobiliarias había puesto de manifiesto problemas sistémicos que tardarían años en resolverse por completo. James, mi hijo, cumplía su condena en un centro federal de seguridad media, donde impartía clases de alfabetización jurídica a otros reclusos. Sus cartas llegaban cada mes, al principio como tímidos intentos de explicación y poco a poco convirtiéndose en reflexiones sinceras. Las leía con atención y respondía con honestidad mesurada. No estaba claro si era posible una redención auténtica, pero la puerta seguía entreabierta. «Abuela, ya están aquí», gritó Abigail desde abajo. Bajé y encontré a mi primer grupo de alumnas esperando, 5 mujeres recién nombradas para cargos judiciales. El programa de mentoría judicial había sido idea de Marta. Tu experiencia no solo debe cambiar las leyes, sino que debe moldear a la próxima generación de jueces. Mientras nos acomodábamos en mi estudio, una joven jueza preguntó lo que otras dudaban en expresar. ¿Cómo sigues creyendo en la justicia después de haber experimentado personalmente una injusticia tan profunda? Lo pensé detenidamente antes de responder. La justicia no es una abstracción, es una práctica diaria que requiere vigilancia, especialmente cuando se aplica a quienes más nos importan. El sistema no es perfecto porque las personas no lo son, pero los principios siguen siendo sólidos: responsabilidad, proporcionalidad y posibilidad de redención. Más tarde, esa noche, después de que todos se hubieran marchado, me senté solo en el estudio de Robert, que había sido restaurado a su diseño original. Sobre el escritorio había una invitación para presidir un nuevo grupo de trabajo federal sobre la explotación financiera de las personas mayores, así como un contrato editorial para mis memorias, tituladas provisionalmente El juicio final, cuando la justicia llega a casa. Sonó el teléfono. Era Marta, que llamaba para hablar de la reunión del Comité de Ética Judicial del día siguiente. Mientras hablábamos, miré por la ventana hacia el juzgado federal, visible en la distancia. Su fachada iluminada se erigía firme contra la oscuridad que se cernía. Van a crear una división especializada en delitos financieros contra las personas mayores, explicó Marta. Quieren tu opinión sobre su estructura. Diles que allí estaré. Respondí con una familiar certeza judicial en mi voz. Colgué y toqué el pequeño mazo de papel que Robert me había regalado cuando recibí mi nombramiento federal. Durante 35 años, había estado en mis diferentes escritorios, como símbolo de la autoridad que se me había confiado. El mazo nunca dejó de funcionar, solo cambió de sala. Fuera de mi ventana, Boston continuaba con su ritmo vespertino, una ciudad en la que había pasado décadas garantizando la justicia para los demás, sin imaginar que algún día tendría que garantizarla para mí misma. El sistema se había doblegado bajo el peso de la corrupción, pero al final se había mantenido gracias a personas que habían elegido la integridad por encima de la conveniencia, la verdad por encima de la comodidad. A la tenue luz de la lámpara de mi estudio, rodeada de libros de derecho y expedientes del nuevo grupo de trabajo, me permití un momento de tranquila satisfacción, no de triunfo. El coste personal había sido demasiado alto para eso, pero yo tenía la firme determinación de una jueza que se había enfrentado al caso más difícil de su carrera, y había dictado un veredicto fiel a los principios que había defendido toda su vida. La justicia, aunque tardía,
Había llegado por fin. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.